Mientras las drogas de quimioterapia quemaban mis venas como ácido líquido, mi hijo Diego me escribió desde la cubierta de un crucero de lujo. Papá, la quimioterapia es rutina, pero un crucero es una oportunidad única en la vida. Esas palabras destronarían para siempre la imagen que tenía de mi único heredero. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Joaquín Morales Vega, tengo 65 años y durante 4 décadas construí un imperio empresarial desde la nada. Comencé vendiendo herramientas en el mercadillo de Vallecas en 1984, con las manos agrietadas por el frío madrileño y el sueldo de mi difunta esposa Carmen como única garantía. Hoy mi empresa Distribuciones Morales factura 3,5 millones de euros anuales, proveyendo equipamiento industrial a las principales constructoras de Madrid y Castilla-La Mancha. El miércoles 23 de enero de 2024 cambiaría mi vida para siempre. Estaba revisando contratos en mi oficina de la calle Alcalá cuando sonó el teléfono. Era el doctor Ramiro Jiménez Castillo, mi médico de confianza desde hace 20 años. Joaquín, necesito que vengas inmediatamente al hospital. Los resultados de tu analítica han llegado y debemos hablar en persona. Su tono grave me heló la sangre. Durante el trayecto en taxi hasta el Hospital Universitario La Paz, 1000 pensamientos cruzaron mi mente. A los 65 años había sobrevivido a la crisis financiera de 2008, la muerte prematura de Carmen en 2019 y la pandemia que casi destruyó mi negocio. Pero nada me preparó para las palabras del doctor Jiménez. Joaquín, tienes linfoma de Hodgkin. Es cáncer, pero detectado a tiempo. Necesitarás 6 sesiones de quimioterapia intensiva, una cada 2 semanas durante 3 meses. El mundo se detuvo. Las paredes blancas del consultorio parecían cerrarse sobre mí como las mandíbulas de una bestia invisible. Mi primera reacción no fue pensar en la muerte, sino en mi empresa, en mis empleados, en Diego. Doctor, ¿cuándo empezamos? ¿Qué necesito hacer? ¿Puedo seguir trabajando? El doctor Jiménez sonrió con esa mezcla de profesionalidad y compasión que solo poseen los médicos experimentados. Joaquín, conozco tu temple. Sé que eres un luchador, pero esta batalla requiere estrategia, no solo coraje. La quimioterapia te debilitará considerablemente. Necesitarás apoyo familiar constante, especialmente durante las primeras semanas. Esa misma tarde llamé a Diego. Mi hijo tenía 38 años. Estaba casado con Beatriz Castellanos Ruiz desde hacía 6 años y trabajaba como gerente comercial en una empresa de seguros. Siempre había sido un buen hijo, responsable, educado, aunque quizás demasiado influenciado por los lujos que los padres millonarios de Beatriz le proporcionaban. Papá, ¿estás seguro? ¿Cáncer? Pero si estabas perfectamente bien la semana pasada. Su voz temblaba al otro lado de la línea. Diego siempre había sido sensible. Incluso de niño lloraba cuando veía películas tristes. Hijo, necesito que sepas que voy a luchar contra esto con todo lo que tengo. Pero también necesito que estés a mi lado. La quimioterapia comenzará el lunes 5 de febrero. ¿Puedo contar contigo? Por supuesto, papá, estaré ahí en cada sesión. Beatriz y yo cancelaremos cualquier plan que tengamos. Tu salud es nuestra prioridad absoluta. Sus palabras me llenaron de esperanza. Durante los días siguientes, Diego demostró ser el hijo que siempre había soñado tener. Me acompañó a las citas médicas preliminares, tomó notas detalladas de las instrucciones del oncólogo, el doctor Alberto Mendoza Herrera, y hasta investigó sobre tratamientos complementarios. El viernes 1 de febrero, 3 días antes de mi primera sesión de quimioterapia, Diego llegó a mi casa en Pozuelo de Alarcón con una expresión extraña. Llevaba en las manos un folleto colorido que reconocí inmediatamente. Era publicidad de cruceros de lujo. Papá, tengo que contarte algo importante. Los padres de Beatriz, don Andrés y doña Pilar, nos han ofrecido un crucero por el Mediterráneo como regalo de aniversario de boda. Es un viaje de 2 semanas, del 5 al 19 de febrero. Mi corazón se detuvo.
Las fechas coincidían exactamente con mis 3 primeras sesiones de quimioterapia. Diego, sabes que mi tratamiento comienza precisamente el 5 de febrero. Me dijiste que estarías a mi lado. Lo sé, papá, lo sé. Pero los suegros ya pagaron todo. Son 40.000 euros por persona. Además, el barco tiene médicos a bordo, wifi para mantenernos en contacto. Y Beatriz dice que necesitamos este tiempo juntos antes de que yo me dedique completamente a cuidarte. Por primera vez en 40 años como empresario, me quedé sin palabras. El hombre que había negociado millones de euros en contratos, que había enfrentado a banqueros despiadados y competidores desleales, no encontraba argumentos contra la lógica retorcida de su propio hijo. Esa noche, solo en mi casa de 400 metros cuadrados que había construido con el sudor de mi frente, comprendí que mi batalla no sería únicamente contra el cáncer, también sería contra la decepción más grande de mi vida. El sábado 2 de febrero amaneció gris sobre Madrid, como si el cielo quisiera reflejar la tormenta que se gestaba en mi interior. Diego había prometido venir a desayunar para aclarar las cosas, pero yo ya había tomado una decisión. No le iba a suplicar que se quedara. Un hombre de mi edad y experiencia sabe reconocer cuándo debe observar en silencio para descubrir la verdadera naturaleza de las personas. Llegó puntual a las 9 de la mañana, acompañado de Beatriz. Mi nuera siempre había sido una mujer elegante, de esas que nunca salen de casa sin maquillarse perfectamente. Ese día llevaba un abrigo de cachemira color crema que costaba más que el salario mensual de cualquiera de mis empleados. Sus padres, los Castellanos Ruiz, eran propietarios de una cadena de joyerías de lujo que facturaba más de 15 millones de euros anuales. «Buenos días, don Joaquín», me saludó Beatriz con esa sonrisa estudiada que había perfeccionado durante años de vida social acomodada. «Esperamos que haya reflexionado sobre nuestra situación». Qué interesante elección de palabras, nuestra situación. Como si mi cáncer fuera un inconveniente compartido que debía adaptarse a sus planes vacacionales. Preparé café en la cocina mientras ellos se acomodaban en el salón. Desde la ventana podía ver el jardín que Carmen había diseñado con tanto amor. Los rosales estaban podados, esperando la llegada de la primavera. Mi difunta esposa habría sabido exactamente qué decir en esta situación. Ella tenía esa sabiduría natural para leer a las personas que yo había desarrollado solo después de décadas en los negocios. «Papá, hemos estado pensando toda la noche», comenzó Diego cuando regresé con la bandeja. «Los suegros compraron los billetes hace 3 meses, antes de que supiéramos de tu diagnóstico. Cancelar ahora significaría perder 160.000 euros. Ahí estaba, el verdadero motivo. No era el tiempo juntos, ni la oportunidad única, ni siquiera la presión de los suegros. Era el dinero, 160.000 euros que ni siquiera salían del bolsillo de mi hijo. Además, continuó Beatriz, hemos investigado y las primeras sesiones de quimioterapia son las más suaves. Los efectos secundarios graves aparecen después de la 3ª o 4ª sesión. Estaremos de vuelta para lo más difícil». Me quedé mirándolos fijamente, bebiendo mi café con la misma calma que usaba para evaluar propuestas comerciales dudosas. En mis 40 años como empresario, había aprendido que las personas revelan su verdadero carácter cuando creen que pueden justificar lo injustificable. «Diego, déjame contarte una anécdota», dije finalmente. «En 1991, cuando tenías 7 años, tu madre se rompió la pierna bajando las escaleras del portal. Yo tenía la oportunidad de cerrar el contrato más importante de mi carrera, suministrar herramientas para la construcción del aeropuerto de Barajas. La reunión era el mismo día que Carmen iba a operarse». Diego desvió la mirada hacia el jardín. Sabía perfectamente hacia dónde se dirigía mi historia. Cancelé esa reunión sin dudarlo un segundo. Perdí el contrato, perdí 200.000 pesetas de comisión y perdí la oportunidad de expandir mi negocio 3 años antes de lo que finalmente pude hacerlo. Pero estuve en esa sala de espera durante las 6 horas que duró la operación, sosteniendo la mano de tu madre cuando despertó de la anestesia. Beatriz se removió incómoda en su asiento.
Sus padres le habían enseñado el valor del dinero, pero aparentemente no el valor de la lealtad. «Papá, son situaciones diferentes», murmuró Diego. «Mamá necesitaba una operación urgente. Tú vas a un tratamiento médico rutinario». Esa palabra me atravesó como una daga. Rutinario. Mi hijo acababa de describir mi lucha contra el cáncer como algo rutinario, mientras que unas vacaciones pagadas por sus suegros millonarios representaban una oportunidad irrepetible. Tienes razón, hijo. Son situaciones completamente diferentes. Mi tono permaneció sereno, pero algo cambió en mi interior. Una puerta se cerró definitivamente, aunque ellos no se dieron cuenta en ese momento. «Entonces está decidido», sonrió Beatriz aliviada. «Partimos mañana domingo en el vuelo de las 2 de la tarde hacia Roma. De ahí embarcamos en el costa mediterráneo. Estaremos en contacto diario por WhatsApp y videollamadas». Diego se acercó y me abrazó con esa familiaridad que solo tienen los hijos cuando creen que sus padres les perdonarán cualquier cosa. «Gracias por entender, papá. Sabía que podía contar con tu comprensión. Cuando regresemos, me dedicaré completamente a cuidarte, te lo prometo». Después de que se marcharon, me quedé solo en el silencio de mi casa. Caminé hasta mi despacho y saqué de la caja fuerte un sobre manila que contenía documentos que no había revisado en años. Pólizas de seguros, testamento, poderes notariales, registros de la empresa. Era curioso cómo la vida te prepara para momentos que nunca imaginas que llegaran. Durante décadas había acumulado no solo riqueza, sino también conocimiento sobre cómo protegerla. Mi abogado, el licenciado Fernando Torres Aguirre, siempre me decía: «Joaquín, un patrimonio bien estructurado es como un castillo bien fortificado. Solo los que conocen las llaves pueden entrar». Esa tarde dominical, mientras Diego y Beatriz hacían las maletas para su crucero de lujo, yo comencé a revisar meticulosamente cada uno de esos documentos. No buscaba venganza, buscaba claridad. Quería entender exactamente qué derechos creía tener mi hijo sobre el imperio que yo había construido, ladrillo a ladrillo. El domingo por la mañana, Diego me llamó desde el aeropuerto de Madrid-Barajas. «Papá, ya estamos facturando. El vuelo sale puntual. Te llamaremos en cuanto lleguemos a Roma. Que tengas buen viaje, hijo. Disfruta cada momento». Mi voz sonaba genuina, incluso cariñosa, y lo era. Después de todo, iba a ser el último viaje que Diego haría sin preocupaciones financieras. El lunes 5 de febrero de 2024, amanecí a las 5:30 de la madrugada. No porque el despertador sonara, sino porque mi mente había decidido que era hora de enfrentar el primer día de una batalla que pelearía completamente solo. Mientras me duchaba con agua tibia, pensé en Diego durmiendo en un camarote de lujo en algún lugar del Mediterráneo, ajeno al significado real de lo que había elegido. Mi primera sesión de quimioterapia estaba programada para las 10 de la mañana en la unidad de oncología del Hospital La Paz. Había decidido ir en mi propio automóvil, un Mercedes clase E que había comprado el año anterior. Conducir me daba sensación de control, algo que necesitaría más que nunca en los próximos meses. A las 8 en punto, recibí la primera llamada de Diego desde el barco. «Papá, esto es increíble. Nuestro camarote tiene balcón privado, mayordomo personal, y anoche cenamos en un restaurante con estrella Michelin. Beatriz está encantada. Los suegros nos consiguieron una mesa preferencial para todos los espectáculos». Su entusiasmo era genuino, casi infantil. Era como escuchar a un niño describiendo su juguete favorito de Navidad, sin la menor conciencia de que su padre se dirigía al hospital para recibir veneno líquido en las venas. «Me alegra saber que la estás pasando bien, Diego. ¿Cómo está el clima por allá?» «Espectacular, papá. 23 grados, sol radiante. Ahora vamos a una excursión por las islas griegas. ¿Tú cómo estás? ¿Ya desayunaste?» Qué pregunta tan conmovedora. Si había desayunado. Mi hijo, preocupado por mi alimentación matutina, mientras yo me preparaba para la guerra médica más importante de mi vida. «Sí, hijo, desayuné perfectamente. Ahora me dirijo a una reunión de trabajo importante». No mentí.
Técnicamente, luchar contra el cáncer era el trabajo más importante que había tenido jamás. Perfecto, papá, te amo. Hablamos esta noche. Colgué el teléfono y continué conduciendo por la Castellana hacia el hospital. Las calles de Madrid se veían normales, gente yendo al trabajo, niños camino al colegio, vida cotidiana fluyendo como siempre. Solo yo sabía que mi mundo estaba a punto de cambiar para siempre. En el hospital me recibió la enfermera Patricia Sánchez Moreno, una mujer de unos 40 años, con esa sonrisa profesional que inspira confianza inmediata. Don Joaquín, bienvenido. ¿Vino acompañado hoy? No, vine solo. Mi hijo está de viaje. Patricia no hizo comentarios, pero noté un ligero cambio en su expresión. En su experiencia profesional, seguramente había visto de todo: familias que se desintegran ante la enfermedad y otras que se fortalecen como el acero bajo presión. La sala de quimioterapia era más acogedora de lo que había imaginado. Sillones reclinables color beige, ventanas amplias con vista al jardín del hospital, televisores individuales y una atmósfera de calma controlada. Había otros pacientes ya conectados a sus bolsas de medicamento. Una señora de unos 70 años leyendo una novela, un hombre joven con auriculares escuchando música, una pareja de mediana edad donde la esposa sostenía la mano de su marido mientras él dormitaba. Don Joaquín, le voy a explicar el procedimiento completo, me dijo Patricia mientras preparaba la vía intravenosa. La sesión durará aproximadamente 4 horas. Primero administraremos medicamentos preventivos contra las náuseas, después los agentes quimioterápicos principales. Es normal sentir frío, cansancio o un sabor metálico en la boca. A las 10:35 comenzó oficialmente mi tratamiento. Mientras observaba el líquido transparente deslizarse lentamente por el tubo hacia mi brazo, recibí un mensaje de WhatsApp de Diego. Era una fotografía tomada desde la cubierta del crucero. Aguas cristalinas de color turquesa, cielo azul sin nubes y en primer plano una copa de champán con fresas. El mensaje decía: «Papá, brindando por tu salud desde el paraíso. Te amo». Por primera vez en toda esta situación, sentí una punzada de algo que no era tristeza ni decepción. Era una mezcla extraña de lástima y determinación. Lástima por un hombre de 38 años que no comprendía el valor de estar presente en los momentos que definen a las familias, y determinación para enseñarle una lección que recordaría el resto de su vida. Respondí: «Disfruta cada momento, hijo. Yo también estoy brindando por el futuro». Durante las siguientes 3 horas y media, mientras los medicamentos hacían su trabajo en mi organismo, tuve tiempo para reflexionar profundamente. Mi teléfono móvil tenía acceso completo a los sistemas de mi empresa: correos electrónicos, cuentas bancarias, registros contables, nóminas de empleados. También tenía los números de contacto de mis asesores legales, contables y financieros. A las 2 de la tarde, cuando Patricia desconectó la última bolsa de medicamento, ya había tomado decisiones importantes. No acciones precipitadas motivadas por el rencor, sino movimientos estratégicos, calculados con la misma frialdad que usaba para expandir mi negocio. «¿Cómo se siente, don Joaquín?», me preguntó Patricia mientras retiraba la vía. «Me siento perfectamente consciente de lo que tengo que hacer». Esa tarde regresé a casa con energía suficiente para trabajar. El oncólogo había advertido que los efectos secundarios aparecerían gradualmente durante las próximas 48 horas, pero por el momento me sentía lúcido y decidido. A las 6 de la tarde recibí otra llamada de Diego. «Papá, acabamos de terminar una excursión increíble por Santorini. Beatriz compró joyas artesanales y yo probé vinos locales que cuestan 500 euros la botella. Los suegros nos invitaron a cenar en el restaurante más exclusivo del barco. ¿Cómo te fue en tu reunión de trabajo?» «Muy productiva, hijo. Tomé decisiones importantes que cambiarán el futuro de la empresa». «Excelente. Sabía que podía confiar en que manejarías todo perfectamente mientras estoy fuera. Eres el mejor empresario que conozco». Qué irónico. Diego tenía razón.
Yo era un excelente empresario y estaba a punto de demostrarle exactamente qué significaba eso cuando alguien confunde generosidad familiar con derecho adquirido. Diego, quiero que disfrutes cada segundo de este viaje, cada comida gourmet, cada espectáculo, cada amanecer desde tu balcón privado. Grábalo todo en tu memoria, porque experiencias como esta no se repiten fácilmente. Por supuesto, papá. Estoy tomando cientos de fotos para mostrarte cuando regrese. Te amo mucho. Yo también te amo, hijo, más de lo que imaginas. Después de colgar, me serví una copa de vino tinto reserva, el mismo que había estado guardando para celebrar ocasiones especiales. Esa noche brindé por la claridad mental, por las decisiones difíciles y por el valor de enseñar lecciones necesarias, incluso cuando duelen más al maestro que al estudiante. Los efectos de la primera quimioterapia llegaron como había predicho el doctor Mendoza, gradualmente, pero con una intensidad que me sorprendió. El martes 6 de febrero desperté a las 4 de la madrugada con náuseas que me obligaron a correr al baño. El sabor metálico en mi boca era tan fuerte que incluso el agua parecía contaminada con monedas oxidadas. Mientras esperaba que pasara la oleada de malestar, decidí revisar los archivos de mi empresa con mayor detenimiento. Mi despacho en casa tenía una caja fuerte blindada donde guardaba documentos confidenciales que jamás salían de mi domicilio. Esa madrugada, con el estómago revuelto pero la mente cristalina, descubrí cosas que me dejaron helado. Diego figuraba como beneficiario del seguro médico Premium de Distribuciones Morales desde febrero de 2014. 10 años exactos. La póliza costaba 2.300 euros mensuales por persona, lo que significaba que mi empresa había pagado 276.000 euros por la cobertura médica de Diego y Beatriz durante esta década. Pero eso no era lo más revelador. En una carpeta marcada como gastos ejecutivos, encontré registros de tarjetas de crédito corporativas que había autorizado años atrás sin prestar demasiada atención a los detalles. Diego tenía una Visa Black empresarial con límite de 20.000 euros mensuales, supuestamente, para representación comercial y desarrollo de clientes. Los extractos de los últimos 12 meses contaban una historia fascinante. Restaurantes exclusivos en Madrid, donde una cena para 4 personas costaba 800 euros, compras en joyerías de lujo por importes de 3.500 euros, pagos a agencias de viajes por vacaciones familiares que sumaban 15.000 euros y servicios de spa y wellness que alcanzaban los 1.200 euros mensuales. Todo pagado con dinero de mi empresa. Todo justificado como gastos de representación. Todo mientras mi hijo trabajaba para una compañía de seguros completamente ajena a mi negocio. A las 8 de la mañana sonó mi teléfono. Diego me llamaba desde algún puerto mediterráneo, con esa alegría despreocupada que solo tienen las personas que nunca han tenido que generar el dinero que gastan. «Buenos días, papá. Anoche fue espectacular. Los suegros nos invitaron al casino del barco y Beatriz ganó 1.200 euros en la ruleta. Después fuimos al bar de champán de la cubierta superior. Cada copa costaba 150 euros. Pero don Andrés dijo que cuando se viaja así hay que disfrutar sin mirar el precio». ¡Qué filosofía tan interesante! Disfrutar sin mirar el precio cuando otro paga la cuenta. Diego, tengo curiosidad. ¿Cómo están manejando ustedes los gastos del viaje? Me imagino que entre propinas, excursiones adicionales y compras debe ser un desembolso considerable. Oh, papá, no te preocupes por eso. Estoy usando la tarjeta de la empresa para los gastos extras. Al final son contactos internacionales, potenciales clientes. Ya sabes cómo funciona el mundo de los negocios. Hay que invertir para obtener resultados. Ahí estaba, la justificación perfecta para convertir unas vacaciones de lujo en gastos empresariales deducibles. Mi hijo había aprendido bien el arte de la racionalización, pero evidentemente había olvidado que yo era el maestro de esa disciplina. Tienes razón, Diego. Los contactos internacionales son fundamentales. ¿Has conseguido algún cliente potencial interesante? Bueno, es un proceso gradual, papá. Primero hay que establecer confianza, crear relaciones personales.
Los negocios en el Mediterráneo funcionan diferente que en Madrid, por supuesto. Los negocios en el Mediterráneo requerían cenas de 500 euros por persona, excursiones en yates privados y compras en boutiques exclusivas. Todo perfectamente documentado en los extractos de su tarjeta corporativa. Diego, me alegra saber que estás siendo tan estratégico. Por cierto, ¿cómo va tu trabajo en la empresa de seguros? ¿No han preguntado por qué faltas 2 semanas? Ah, sí, pedí vacaciones anticipadas. Mi jefe entendió perfectamente cuando le expliqué que era un viaje de negocios familiar importante. Además, mis ventas del año pasado fueron excelentes, así que tengo cierta flexibilidad. Sus ventas del año pasado. Qué curioso que mencionara ese tema, porque precisamente esa información también estaba en mis archivos. La empresa de seguros donde trabajaba Diego había sido cliente de Distribuciones Morales desde 2018. Habíamos suministrado equipamiento para la remodelación de sus oficinas por valor de 180.000 euros. El gerente general, Esteban Ruiz Villalobos, me había comentado en varias ocasiones lo afortunado que era Diego por tener un padre tan bien conectado en el sector empresarial madrileño. Las ventas excelentes de mi hijo correspondían misteriosamente a empresas que también eran proveedoras o clientes de mi compañía. Me da mucho gusto escuchar eso, hijo. El éxito profesional siempre es resultado del esfuerzo y las conexiones adecuadas. Exactamente, papá. Tú me enseñaste que en los negocios todo está conectado. Una mano lava la otra, como siempre dices. Efectivamente, se lo había enseñado. Pero también le había enseñado que esas conexiones se basan en reciprocidad honesta, no en aprovecharse silenciosamente de la generosidad familiar. Después de colgar, dediqué las siguientes horas a analizar meticulosamente cada documento. Mi contador, el licenciado Ramón Herrera Aguilar, había organizado todo con la precisión típica de los profesionales competentes. Cada gasto estaba registrado, cada transacción documentada, cada beneficio fiscal calculado. El problema no era la legalidad de los gastos, el problema era la naturaleza moral de la relación. Durante 10 años, Diego había vivido como un ejecutivo millonario, utilizando recursos de mi empresa, mientras que su contribución real al crecimiento del negocio había sido exactamente 0 euros. A las 3 de la tarde, cuando las náuseas habían disminuido lo suficiente para funcionar normalmente, llamé a mi abogado. Fernando, necesito una consulta urgente sobre modificaciones en beneficiarios de seguros corporativos y cancelación de tarjetas de crédito empresariales. Joaquín, ¿todo está bien? Tu voz suena diferente. Todo está perfectamente claro, Fernando. Quizás por primera vez en años. Esa tarde también recibí una visita inesperada. Mi vecina Isabel Gómez Herrera, una viuda de 72 años que vivía sola desde que perdió a su esposo el año anterior. Joaquín, vi que tu hijo no está y me preocupé. ¿Cómo te sientes después del tratamiento de ayer? Isabel sabía de mi diagnóstico porque había sido imposible ocultarle las idas y venidas al hospital. Era una de esas mujeres con intuición maternal que detecta inmediatamente cuando algo está mal en el vecindario. Estoy bien, Isabel, gracias por preguntar. Diego está de viaje, pero regresará pronto. ¿De viaje? Justamente ahora que empezaste la quimioterapia. Su sorpresa era genuina. Para Isabel, la idea de abandonar a un familiar enfermo para irse de vacaciones resultaba incomprensible. Son cosas del destino, Isabel. A veces las circunstancias nos obligan a descubrir quiénes son realmente las personas importantes en nuestras vidas. Esa noche, mientras Diego me enviaba fotos de una cena de gala en el restaurante principal del crucero, yo terminé de revisar todos sus gastos corporativos de los últimos 5 años. El total era impresionante: 342.000 euros en gastos de representación, que no habían generado un solo euro de ingresos adicionales para Distribuciones Morales. Mi hijo vivía como millonario con mi dinero, mientras yo luchaba solo contra el cáncer. El miércoles 7 de febrero amaneció con una revelación que cambiaría para siempre la estructura de mi patrimonio. Había concertado una cita urgente con Fernando Torres Aguirre, mi abogado desde hace 15 años,
y con Ramón Herrera Aguilar, mi contador de confianza. Ambos llegaron a mi oficina de la calle Alcalá a las 9 de la mañana, preocupados por el tono inusualmente grave de mi convocatoria telefónica. Caballeros, necesito ejecutar cambios inmediatos en la estructura legal y financiera de mis empresas. Son decisiones que he meditado cuidadosamente y que implementaremos sin demora. Fernando se ajustó las gafas con esa expresión de cautela profesional que adoptan los abogados cuando intuyen que van a manejar dinamita legal. Joaquín, antes de proceder, puedo preguntarte qué ha motivado estas decisiones. En mis años de experiencia, los cambios patrimoniales precipitados durante crisis personales a veces generan consecuencias no deseadas. Fernando, llevo 40 años construyendo este patrimonio. Jamás he tomado decisiones precipitadas. Lo que vas a escuchar son movimientos estratégicos basados en información concreta que he descubierto recientemente. Abrí la carpeta con todos los documentos que había estado analizando. Extractos bancarios, pólizas de seguros, registros de gastos corporativos y contratos empresariales donde Diego aparecía como beneficiario automático. Primer punto: cancelación inmediata de todas las tarjetas de crédito corporativas emitidas a nombre de Diego Morales Santamaría. Ramón, quiero que bloquees las tarjetas hoy mismo y solicites el pago inmediato del saldo pendiente. Ramón revisó rápidamente los extractos que le entregué. Sus cejas se arquearon cuando vio los montos acumulados. Joaquín, el saldo actual en las 3 tarjetas corporativas de Diego suma 23.400 euros. ¿Procedo con la cancelación inmediata? Inmediata y definitiva. Segundo punto, Fernando. Eliminación de Diego como beneficiario del seguro médico corporativo. Quiero que se genere un nuevo contrato, donde únicamente yo figure como titular, efectivo desde mañana jueves 8 de febrero. Fernando tomaba notas detalladas mientras yo hablaba. Su experiencia le permitía anticipar las implicaciones legales de cada decisión. Joaquín, técnicamente puedes hacer todos estos cambios porque eres el propietario único de Distribuciones Morales. Sin embargo, debo advertirte que Diego podría interpretar estas acciones como hostiles, especialmente si está acostumbrado a estos beneficios. Fernando, un hombre de 38 años que abandona a su padre enfermo para irse de crucero, ya ha demostrado su nivel de hostilidad. Yo simplemente estoy respondiendo con la misma claridad. El tercer punto era el más complejo: la reestructuración de mi testamento y la eliminación de Diego como heredero automático de la empresa. Quiero crear un fideicomiso blindado donde mis bienes queden protegidos bajo administración profesional. Diego recibirá una herencia limitada: la casa de Pozuelo donde vive actualmente, valorada en 450.000 euros, y una cantidad fija de 200.000 euros en efectivo. El resto de mi patrimonio, incluyendo la empresa, las propiedades comerciales y las inversiones financieras, quedará bajo gestión del fideicomiso con instrucciones específicas de distribución. Ramón calculó rápidamente en su calculadora financiera. Joaquín, estamos hablando de un patrimonio total valorado en aproximadamente 4.200.000 euros. Si Diego recibe 650.000 euros, significa que está renunciando a 3.550.000 euros de herencia potencial. Exactamente, y quiero que esa renuncia quede documentada de forma irrevocable. Fernando se reclinó en su silla, procesando las implicaciones legales de la propuesta. Joaquín, puedo estructurar el fideicomiso de manera que sea legalmente impugnable. Sin embargo, necesito entender cuál es tu objetivo final. ¿Estás castigando a Diego permanentemente o estás creando un mecanismo de enseñanza que pueda revertirse bajo ciertas condiciones? Esa pregunta me obligó a reflexionar profundamente. ¿Era venganza o era educación? Después de 40 años en los negocios, había aprendido la diferencia entre ambas. La venganza destruye valor, la educación lo crea. Fernando, quiero que Diego aprenda el significado real de las consecuencias. Si en el futuro demuestra genuino cambio de valores y comportamiento, el fideicomiso puede modificarse. Pero ese cambio debe ser auténtico, sostenido en el tiempo,
y demostrado mediante acciones, no palabras. Entendido. Procederé a estructurar un fideicomiso revocable condicionado, donde tú mantienes control total durante tu vida y donde existen mecanismos para evaluar futuras modificaciones basadas en criterios específicos que definiremos. Mientras Fernando y Ramón trabajaban en los aspectos técnicos, yo recibí otra llamada de Diego desde el crucero. «Papá, tienes que ver las fotos que estoy tomando desde Mykonos. El agua es tan cristalina que parece una piscina infinita. Beatriz está comprando recuerdos artesanales y yo estoy probando licores locales. Los suegros nos invitaron a una excursión privada en yate mañana. Costará 2.000 euros por persona, pero don Andrés dice que experiencias así no tienen precio. Tienes razón, hijo. Las experiencias auténticas no tienen precio. Por cierto, ¿cómo te sientes sabiendo que mañana tengo mi segunda sesión de quimioterapia?» Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Era la primera vez que mencionaba directamente el contraste entre su diversión y mi tratamiento médico. «Papá, ya hablamos de esto. Estaré de vuelta para las sesiones más difíciles. Además, tú eres fuerte. Vas a superar esto perfectamente. Confío en ti». Qué interesante. Confiaba en que yo superaría el cáncer solo, pero no confiaba lo suficiente como para estar presente durante el proceso. «Diego, efectivamente soy fuerte, más fuerte de lo que imaginas. Disfruta tu excursión en yate de 4.000 euros por día». Después de colgar, Fernando me mostró los borradores de los nuevos contratos. «Joaquín, he estructurado todo de manera que los cambios sean legalmente irrevocables desde el momento de la firma, pero con cláusulas que permiten modificaciones futuras si tú lo decides voluntariamente. Diego no tendrá derecho legal a impugnar estas decisiones, pero sí tendrá la posibilidad de ganarse de nuevo tu confianza a través de sus actos». «Perfecto, Fernando. ¿Cuándo podemos firmar?» «Los documentos estarán listos mañana viernes 9 de febrero. Podemos hacer la firma después de tu sesión de quimioterapia si te sientes con energía suficiente». Esa tarde, mientras Diego publicaba fotos en Instagram de platos gourmet que costaban más que el salario semanal de mis empleados, yo firmé las autorizaciones para cancelar sus tarjetas corporativas y eliminar su seguro médico empresarial. Ramón me confirmó que las cancelaciones serían efectivas a las 12 de la noche del jueves 8 de febrero. Exactamente cuando Diego estaría cenando en el restaurante más exclusivo del barco, ajeno al hecho de que su estilo de vida financiado por papá acababa de terminar para siempre. Mi vecina Isabel volvió a visitarme esa tarde, trayendo una sopa casera de pollo y verduras. «Joaquín, te ves mejor de lo que esperaba. ¿Cómo te sientes después del primer tratamiento?» «Isabel, me siento completamente lúcido. Por primera vez en años veo las cosas con absoluta claridad». El jueves 8 de febrero, día de mi segunda sesión de quimioterapia, desperté con una sensación extraña de liberación. Mientras me preparaba para ir al hospital, sabía que en pocas horas Diego descubriría que su tarjeta corporativa había sido bloqueada, pero él aún no tenía idea de que su mundo financiero estaba a punto de colapsar. Patricia, mi enfermera de confianza, me recibió con su sonrisa profesional habitual. «Don Joaquín, ¿cómo se siente hoy? ¿Vino acompañado?» «Sigo viniendo solo, Patricia, pero me siento más acompañado que nunca». No mentía. Durante los últimos días había recibido llamadas de colegas empresarios, de vecinos preocupados, de empleados de mi empresa que querían saber cómo estaba. Personas que realmente valoraban mi presencia en sus vidas, a diferencia de quien debería estar aquí por derecho natural. Durante la sesión de quimioterapia, que nuevamente duró 4 horas, dediqué tiempo a planificar el siguiente movimiento estratégico. No bastaba con cancelar tarjetas y seguros, necesitaba asegurarme de que Diego comprendiera que sus privilegios empresariales habían terminado definitivamente. Mi empresa tenía contratos importantes con 3 constructoras principales de Madrid: Construcciones Álvarez Hermanos, Edificaciones Castilla Sur y Proyectos Urbanísticos Madrileños. En todos estos contratos, Diego aparecía como representante comercial autorizado y contacto secundario para negociaciones futuras.
Había llegado el momento de modificar esos términos. A las 2 de la tarde, cuando terminó mi sesión médica, llamé directamente a Gonzalo Álvarez Ruiz, director general de Construcciones Álvarez Hermanos. Gonzalo, te llamo para informarte oficialmente que Diego Morales ya no está autorizado para representar a Distribuciones Morales en ninguna capacidad comercial. A partir de hoy, cualquier negociación debe realizarse exclusivamente conmigo o con mi equipo directo. Joaquín, ¿ha pasado algo? Diego siempre nos ha atendido profesionalmente cuando tú no estabas disponible. Gonzalo, son cambios estructurales en mi empresa. Diego ya no forma parte de nuestras operaciones comerciales. Hice llamadas similares a las otras 2 constructoras. En total, estos contratos representaban ingresos anuales de 1.800.000 euros para mi empresa. Diego había estado recibiendo comisiones del 3% sobre estas ventas, 54.000 euros anuales, que había justificado como bonificaciones por desarrollo de clientes. Pero el movimiento más importante lo ejecuté a las 4 de la tarde. La transferencia de los contratos más lucrativos a una nueva razón social que había creado discretamente la semana anterior. Joaquín Morales, Distribuciones Industriales S.L. Mi contador Ramón había trabajado durante toda la semana para estructurar esta nueva empresa de manera que fuera técnicamente independiente, pero operativamente controlada por mí. Los mejores clientes de Distribuciones Morales Original recibirían ofertas para transferir sus contratos a la nueva empresa con mejores condiciones y precios más competitivos. Diego había estado listado como sucesor automático en la empresa original, pero la nueva compañía no tenía ninguna provisión de herencia familiar. Era mía exclusivamente y moriría conmigo a menos que yo decidiera voluntariamente transferirla. A las 6 de la tarde recibí la llamada que había estado esperando. Diego me llamaba desde el barco, pero su tono había cambiado dramáticamente. Papá, tengo un problema técnico con mi tarjeta. Intenté pagar la excursión privada de mañana y la tarjeta fue rechazada. El sistema dice, cuenta bloqueada. ¿Sabes qué puede estar pasando? Diego, no es un problema técnico, es una decisión empresarial. Cancelé todas las tarjetas corporativas que no corresponden a gastos operativos directos de Distribuciones Morales. ¿Cancelaste mi tarjeta? Pero papá, estoy en medio del Mediterráneo. ¿Cómo voy a manejar los gastos del viaje? Su voz contenía una mezcla de pánico e indignación. Era la primera vez en 10 años que Diego enfrentaba la posibilidad de no poder pagar algo que deseaba comprar. Diego, tienes tu propio trabajo y tus propios ingresos. Supongo que también tienes tarjetas personales. Los gastos de unas vacaciones familiares no deberían ser responsabilidad de mi empresa. Pero papá, siempre he usado la tarjeta corporativa para viajes. Tú lo autorizaste. Efectivamente, lo autoricé cuando creía que representabas genuinamente los intereses comerciales de mi empresa. Pero un hombre que abandona a su padre enfermo para irse de crucero, evidentemente tiene prioridades diferentes a las empresariales. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Por primera vez, Diego estaba conectando sus decisiones personales con sus consecuencias financieras. Papá, esto no es justo. Estás castigándome porque tomé unas vacaciones que llevaban meses planificadas. Diego, no te estoy castigando. Te estoy tratando como el adulto independiente que decidiste ser cuando elegiste el crucero sobre la quimioterapia. Pero mis tarjetas personales no tienen límite suficiente para cubrir gastos de este nivel. La excursión de mañana cuesta 8.000 euros para 4 personas. Ahí estaba la verdad desnuda. Diego había vivido tan por encima de sus posibilidades reales que su capacidad financiera personal no podía sostener el estilo de vida que había adoptado usando el dinero de mi empresa. Diego, eso es algo que tendrás que resolver con tus propios recursos o con la generosidad de tus suegros millonarios. Estoy seguro de que don Andrés entenderá la situación. Papá, por favor, podemos hablar de esto cuando regrese. No me hagas pasar esta vergüenza delante de los suegros. Diego, la vergüenza no viene de no poder pagar una excursión de lujo. La vergüenza viene de abandonar a tu padre durante su tratamiento contra el cáncer. La primera es un problema financiero temporal. La segunda es un problema moral permanente. Después de colgar,
Me sentí extrañamente en paz. No era satisfacción por la venganza, era alivio por haber establecido finalmente límites claros entre la generosidad familiar y el abuso de confianza. Esa noche, mientras Diego seguramente explicaba a los castellanos Ruiz por qué no podía participar en la excursión privada, yo revisé los contratos de la nueva empresa. Mañana viernes, después de mi cita con Fernando para firmar el fideicomiso, comenzaría oficialmente a operar Joaquín Morales Distribuciones Industriales, S.L. Era irónico. Mientras mi hijo perdía acceso al patrimonio que había dado por garantizado, yo estaba construyendo un imperio empresarial más sólido y mejor estructurado que nunca. El cáncer me había debilitado físicamente, pero había fortalecido mi claridad mental y mi determinación estratégica. Mi vecina Isabel me trajo la cena. Lentejas caseras con verduras, perfectas para un estómago sensible por la quimioterapia. Joaquín, te veo diferente. Más tranquilo, como si hubieras resuelto algo importante. Isabel, efectivamente resolví algo muy importante. Aprendí la diferencia entre ser generoso y ser ingenuo. El sábado 10 de febrero, mientras Diego disfrutaba su penúltimo día de crucero, completamente ajeno a la magnitud de los cambios que había desencadenado, yo había completado la reestructuración más importante de mi vida empresarial. El viernes había firmado todos los documentos del fideicomiso con Fernando, y ahora solo quedaba esperar el momento perfecto para revelar las consecuencias completas de las decisiones de mi hijo. Ese momento llegó de la manera más inesperada. A las 11 de la mañana, Diego y Beatriz decidieron celebrar su último día completo en el crucero con un almuerzo especial en La Terrazza, el restaurante más exclusivo del barco. Según me contaría después, habían invitado a otra pareja de españoles que conocieron durante el viaje, los Herrera Mendoza, empresarios de Sevilla que aparentemente tenían negocios similares a los míos. Diego, en su intento de impresionar a estos nuevos conocidos, decidió alardear sobre los contactos empresariales internacionales que estaba desarrollando durante el viaje. Según su relato, él era el representante comercial principal de Distribuciones Morales, con autoridad para cerrar contratos millonarios y expandir operaciones por toda Europa. El problema surgió cuando el señor Herrera Mendoza, genuinamente interesado en establecer una alianza comercial, pidió intercambiar tarjetas de presentación y programar una reunión formal en Madrid para la siguiente semana. Diego, confiado en su papel empresarial imaginario, proporcionó todos sus datos de contacto corporativo y prometió enviar por correo electrónico la información comercial completa de nuestra empresa. Incluso llegó a sugerir que podrían cerrar un acuerdo preliminar por valor de 500.000 euros antes de que terminara el mes de febrero. Lo que Diego no sabía es que yo había modificado todos los accesos a los sistemas informáticos de Distribuciones Morales el jueves por la noche. Su correo electrónico corporativo había sido desactivado, su acceso a la base de datos de clientes había sido bloqueado y su línea telefónica directa había sido redirigida a mi asistente personal, María José Ruiz Santamaría. A las 2 de la tarde, mi teléfono sonó. Era una llamada desde el barco, pero no de Diego. Era el propio Aurelio Herrera Mendoza. Disculpe, ¿es usted Joaquín Morales, propietario de Distribuciones Morales? Efectivamente. ¿En qué puedo ayudarle? Señor Morales, me llamo Aurelio Herrera Mendoza de Construcciones Herrera Sevilla. He conocido a su hijo Diego durante este crucero y me ha propuesto una alianza comercial muy interesante. Sin embargo, cuando intenté contactar con él a través de los medios empresariales que me proporcionó, no conseguí comunicarme. Mi corazón se aceleró. Diego había cometido el error más grave posible. Había prometido negocios que no podía entregar usando una autoridad empresarial que ya no poseía. Señor Herrera, le agradezco su interés en mi empresa. Sin embargo, debo informarle que Diego ya no está autorizado para representar comercialmente a Distribuciones Morales. Cualquier propuesta de negocio debe ser tratada directamente conmigo. Hubo una pausa incómoda al otro lado de la línea. Señor Morales, esto es bastante embarazoso.
Su hijo me aseguró que tenía plena autoridad para cerrar contratos por importes de hasta 1.000.000 de euros. Incluso me mostró documentos en su teléfono móvil que parecían confirmar su posición ejecutiva. Señor Herrera, comprendo perfectamente su confusión. Diego efectivamente tuvo esa autorización en el pasado, pero las circunstancias han cambiado recientemente. Si está genuinamente interesado en explorar oportunidades comerciales, estaré encantado de hablar directamente con usted cuando regrese a España. Por supuesto, señor Morales, pero debo preguntarle, ¿su hijo está al tanto de estos cambios? Porque hace literalmente 2 horas estaba hablando conmigo sobre implementar un proyecto conjunto para marzo. Esa pregunta me obligó a ser completamente honesto. Señor Herrera, mi hijo está descubriendo gradualmente que ciertas decisiones personales tienen consecuencias profesionales. Lamento cualquier malentendido que esto pueda haber causado. Después de colgar, esperé exactamente 15 minutos antes de que sonara mi teléfono nuevamente. Esta vez era Diego, y su voz sonaba completamente diferente a las llamadas anteriores. Papá, necesito hablar contigo urgentemente. Acaba de pasar algo muy confuso y embarazoso. Diego, imagino que te refieres a tu conversación con el señor Herrera Mendoza. ¿Ya hablaste con él? Papá, me hiciste quedar como un mentiroso. Me dijo que le informaste que yo no tengo autorización para representar la empresa. Diego, no te hice quedar como mentiroso. Tú quedaste como mentiroso cuando prometiste negocios que no puedes entregar usando una autoridad que ya no posees. ¿Que ya no poseo? Papá, soy tu hijo. Siempre he manejado los contactos comerciales cuando tú no estás disponible. Diego, eras mi hijo cuando me suplicaste que me quedara para apoyarte durante la quimioterapia. Ahora eres simplemente un hombre de 38 años que prefirió un crucero sobre la lealtad familiar. La conversación se volvió cada vez más tensa. Diego comenzó a comprender que la cancelación de su tarjeta corporativa no había sido una medida temporal motivada por el enojo, sino el primer movimiento de una reestructuración completa de su relación con mi patrimonio empresarial. Papá, esto es una locura. ¿Estás destruyendo mi carrera profesional por un viaje que llevaba meses planificado? Diego, tu carrera profesional debería basarse en tus propios méritos y logros, no en ser hijo de Joaquín Morales. Aparentemente esa distinción nunca te había quedado clara. Pero papá, toda mi red de contactos comerciales está vinculada a tu empresa. Mis clientes en la empresa de seguros me respetan porque saben que soy tu hijo. Ahí estaba la confesión que había estado esperando. Diego finalmente admitía que su éxito profesional no se basaba en su competencia personal, sino en explotar comercialmente nuestra relación familiar. Diego, entonces es el momento perfecto para que desarrolles contactos basados en tu propio valor profesional, no en mi reputación empresarial. Papá, por favor, podemos resolver esto cuando regrese. No tomes decisiones definitivas mientras estás enfermo y emocionalmente afectado. Esa frase fue la gota que derramó el vaso. Diego acababa de sugerir que mis decisiones empresariales eran producto de inestabilidad emocional causada por el cáncer, no consecuencias lógicas de sus propias acciones. Diego, mi mente nunca ha estado más clara que ahora. El cáncer me ha enseñado a distinguir entre lo verdaderamente importante y lo superficial. Tú, evidentemente, perteneces a la segunda categoría. Colgué el teléfono y lo apagué por el resto del día. Necesitaba silencio para procesar completamente lo que acababa de ocurrir. Mi hijo no solo había abandonado a su padre enfermo, además, había estado viviendo una mentira profesional durante años, apropiándose de mi reputación empresarial para construir una carrera ficticia. Esa noche, mientras Diego seguramente intentaba explicar a los Herrera Mendoza por qué no podía cumplir sus promesas comerciales, yo terminé de revisar los contratos de mi nueva empresa. El lunes comenzaría oficialmente a operar con una estructura completamente independiente, donde el apellido Morales significaría exclusivamente mi trabajo y mis logros. El martes 12 de febrero, exactamente una semana antes del regreso programado de Diego, ocurrió el enfrentamiento que definiría para siempre nuestra relación padre-hijo.
Había completado mi tercera sesión de quimioterapia esa mañana y aunque físicamente me sentía débil, mentalmente estaba más lúcido y determinado que nunca. A las 3 de la tarde recibí una llamada inesperada. Era Beatriz, no Diego, quien me contactaba desde el puerto de Barcelona, donde el crucero había hecho una escala técnica. Don Joaquín, necesitamos hablar urgentemente. Diego está muy alterado por la situación con el señor Herrera y con las tarjetas corporativas. No ha dormido bien en 2 noches y está afectando el ambiente familiar del viaje. Su tono era diferente al habitual, menos cortés, más directo, con un matiz de exigencia que nunca había usado conmigo anteriormente. Beatriz, lamento que Diego esté alterado, pero las decisiones empresariales no se toman basándose en el estado de ánimo de los beneficiarios. Don Joaquín, con todo respeto, creo que está usted cometiendo un error grave. Diego ha trabajado lealmente para su empresa durante años. Cancelar sus privilegios por un viaje familiar es una reacción desproporcionada. Qué interesante perspectiva. Diego había trabajado lealmente, cobrando comisiones por contratos que yo había desarrollado, usando tarjetas corporativas para gastos personales y representándose falsamente como ejecutivo autorizado ante clientes potenciales. Beatriz, me gustaría conocer tu definición de trabajo leal. ¿Te refieres a los 342.000 euros en gastos de representación que no generaron un solo euro de ingresos adicionales? ¿O tal vez a las comisiones del 3% que Diego cobró sobre contratos que yo negocié personalmente? Hubo una pausa larga. Evidentemente, Diego no había compartido con su esposa los detalles específicos de su relación financiera parasitaria con mi empresa. Don Joaquín, no conozco esos detalles contables, pero sé que Diego siempre ha hablado de usted con respeto y admiración. Debe haber un malentendido. Beatriz, no hay ningún malentendido, hay simplemente consecuencias. Cuando tu esposo eligió abandonar a su padre enfermo para irse de crucero, eligió también renunciar a los privilegios que esa relación familiar le proporcionaba. Pero, don Joaquín, el crucero fue regalo de mis padres. No podíamos rechazarlo sin ofenderlos gravemente. Ahí estaba, la verdadera dinámica familiar. Diego no había elegido el crucero sobre mi quimioterapia por placer personal. Lo había hecho para mantener su posición social con los suegros millonarios. Su lealtad no estaba dividida entre su padre y unas vacaciones. Estaba dividida entre su padre y su fuente de financiamiento de lujo. Beatriz, comprendo perfectamente la situación. Diego eligió mantener buenas relaciones con quienes financian su estilo de vida. Es una decisión completamente lógica desde el punto de vista económico. Eso no es justo. Diego los ama a ustedes dos. No debería estar obligado a elegir entre su familia y sus suegros. Beatriz, precisamente ese es el punto. Diego no debería estar obligado a elegir, pero cuando la elección fue necesaria, sus prioridades quedaron muy claras. La conversación se interrumpió porque Diego tomó el teléfono de manos de su esposa. «Papá, ya basta. Estás castigando a toda mi familia por algo que puedes resolver con una simple llamada telefónica. Reactiva mis accesos corporativos y hablemos como adultos cuando regrese». Su tono había cambiado completamente. Ya no era el hijo arrepentido buscando comprensión, era el beneficiario exigiendo la restauración de sus privilegios perdidos. Diego, efectivamente hablemos como adultos. Un adulto no abandona a su padre durante el tratamiento contra el cáncer. Un adulto no vive 10 años financiado por la empresa de su padre sin contribuir al crecimiento del negocio. Un adulto no promete contratos millonarios usando autoridad que no posee. Papá, yo siempre contribuí al crecimiento de la empresa. Mantuve excelentes relaciones con los clientes. Representé profesionalmente el nombre familiar. Diego, mantuviste relaciones cordiales con clientes que yo desarrollé. Cobraste comisiones por ventas que yo cerré. Y representaste un nombre que yo construí durante 40 años de trabajo honesto. Pero soy tu hijo. Todo lo que tienes debería ser nuestro patrimonio familiar compartido. Esa frase reveló finalmente la mentalidad que había estado sospechando durante años. Diego no veía mi empresa como el resultado de mi trabajo personal. La veía como patrimonio familiar al cual tenía derecho por nacimiento. Diego,
Todo lo que tengo es resultado de 4 décadas de levantarme a las 6 de la mañana, trabajar 12 horas diarias, tomar riesgos financieros y sacrificar comodidades personales para construir algo sólido. Tú has vivido de los beneficios sin participar en los sacrificios. Pero papá, esa es la ventaja de tener hijos. Ellos deben tener mejor vida que los padres. Para eso trabajaste tanto. Diego, trabajé para darte oportunidades, no para mantenerte indefinidamente. La diferencia es fundamental. Una oportunidad requiere esfuerzo personal para convertirse en éxito. Un mantenimiento solo requiere existir. La conversación se volvió cada vez más acalorada. Diego comenzó a enumerar todos los momentos en que había estado presente como hijo. Cumpleaños, celebraciones familiares, reuniones sociales, eventos empresariales. Papá, siempre he estado ahí cuando me necesitaste. En el funeral de mamá estuve a tu lado. Cuando tuviste el accidente de automóvil en 2020, cancelé mis vacaciones para cuidarte. Diego, estuviste presente en los momentos convenientes y cómodos. El verdadero carácter se revela en los momentos inconvenientes y difíciles. Pero papá, esto es diferente. La quimioterapia son solo unas horas cada 2 semanas. No es como si estuvieras hospitalizado o necesitaras cuidados permanentes. Ahí estaba nuevamente la minimización de mi batalla contra el cáncer. Para Diego, enfrentar una enfermedad potencialmente mortal era menos importante que aprovechar unas vacaciones pagadas por sus suegros. Diego, tienes razón. La quimioterapia son solo unas horas cada 2 semanas. Pero el miedo, la incertidumbre, el agotamiento físico y emocional, las noches de insomnio pensando en la mortalidad, eso es 24 horas diarias, 7 días a la semana. Papá, yo no sabía que te sentías así. Si me lo hubieras explicado mejor, habría tomado una decisión diferente. Diego, un hijo que necesita que le expliquen por qué debe estar presente cuando su padre lucha contra el cáncer, es un hijo que fundamentalmente no comprende el significado de la familia. Colgué el teléfono y lo apagué nuevamente. No había nada más que discutir. Diego había revelado completamente su sistema de valores y yo había tomado las decisiones correspondientes. El resto de nuestra relación sería simplemente la implementación práctica de esas decisiones. El viernes 15 de febrero, 3 días antes del regreso de Diego, ejecuté el movimiento final que consolidaría definitivamente las consecuencias de sus decisiones. Había programado una reunión en mi oficina con Fernando Torres Aguirre, Ramón Herrera Aguilar y la notaria Elena Vázquez Morales para formalizar la transferencia de activos más importante de mi vida empresarial. A las 10 de la mañana, todos los documentos estaban preparados sobre mi escritorio de caoba: escrituras de propiedades, registros mercantiles, pólizas de seguros, contratos bancarios y el testamento modificado que cambiaría para siempre el futuro económico de mi familia. Caballeros, señora Vázquez, hoy formalizaremos decisiones que he meditado cuidadosamente durante las últimas 2 semanas. Quiero que quede constancia legal absoluta de que estas acciones se toman en pleno uso de mis facultades mentales y con conocimiento completo de sus implicaciones. La notaria Elena Vázquez, una profesional meticulosa de unos 50 años, revisó cada documento con la precisión típica de su oficio. Don Joaquín, he revisado toda la documentación. Los cambios que está implementando son legalmente válidos, pero debo preguntarle formalmente. ¿Está usted seguro de que comprende las consecuencias irreversibles de estas modificaciones patrimoniales? Señora Vázquez, llevo 40 años tomando decisiones empresariales que han generado un patrimonio de 4.200.000 euros. Si hubiera dudado de mi capacidad de juicio en cada decisión difícil, seguiría vendiendo herramientas en el mercadillo de Vallecas. Fernando me mostró el documento principal, la transferencia oficial de todos los contratos más lucrativos de Distribuciones Morales, original a mi nueva empresa, Joaquín Morales Distribuciones Industriales, S.L. Joaquín, con esta transferencia, la empresa original donde Diego figuraba como sucesor automático, conservará únicamente contratos de bajo valor, aproximadamente 300.000 euros anuales en facturación. La nueva empresa, que es exclusivamente tuya,
Manejará contratos por valor de 1.800.000 euros anuales. Perfecto, Fernando. ¿Qué ocurre legalmente con la empresa original? La empresa original seguirá existiendo, pero con capacidad operativa muy limitada. Diego técnicamente mantiene sus derechos de sucesión sobre esa entidad, pero está heredando una empresa prácticamente vacía. Ramón había preparado las proyecciones financieras que demostrarían a Diego la magnitud real de lo que había perdido. Joaquín, he calculado que Diego renunciará a ingresos futuros estimados en 2.400.000 euros durante los próximos 10 años, asumiendo crecimiento empresarial del 5% anual. La segunda parte de la documentación establecía las nuevas condiciones del fideicomiso familiar. Don Joaquín, explicó la notaria, el fideicomiso que está creando garantiza que Diego recibirá la casa de Pozuelo valorada en 450.000 euros, más 200.000 euros en efectivo. Sin embargo, todo el resto de su patrimonio quedará bajo administración profesional indefinida. ¿Qué significa administración profesional indefinida? Significa que un consejo de administradores, presidido por el licenciado Torres Aguirre, decidirá el destino de sus bienes según criterios específicos que usted está estableciendo en este documento. Los criterios eran muy precisos. Los beneficiarios del fideicomiso debían demostrar valores familiares sólidos, compromiso genuino con el bienestar de otros miembros de la familia y capacidad de anteponer responsabilidades familiares sobre beneficios personales. Fernando había redactado estas condiciones de manera que fueran técnicamente cumplibles, pero que exigieran cambios de comportamiento sustanciales y sostenidos en el tiempo. Joaquín, he estructurado el fideicomiso de manera que Diego pueda teóricamente acceder a su herencia completa, pero solo después de demostrar durante un periodo mínimo de 5 años que ha desarrollado genuina madurez emocional y compromiso familiar. ¿Cómo se mide genuina madurez emocional? El Consejo de Administradores evaluará factores como presencia constante durante crisis familiares, contribución económica personal a gastos médicos o emergencias de familiares, desarrollo de carrera profesional independiente y demostración práctica de que los valores familiares tienen prioridad sobre beneficios económicos personales. Era un sistema elegante. Diego no perdía definitivamente su herencia, pero debía ganarla mediante acciones concretas, no mediante promesas o disculpas. A las 12 del mediodía, todos los documentos estaban firmados, sellados y registrados oficialmente. En el plazo de 48 horas, Diego descubriría que había perdido acceso a un patrimonio multimillonario, pero que tenía un camino claramente definido para recuperarlo si realmente estaba dispuesto a cambiar. Esa tarde recibí una llamada que no esperaba. Era don Andrés Castellanos Méndez, el padre de Beatriz, quien me contactaba desde el barco. Don Joaquín, espero no molestarlo. Soy Andrés Castellanos, padre de Beatriz. Mi hija me ha contado sobre los malentendidos que han surgido durante este viaje. Su tono era cordial pero cauteloso. Un empresario experimentado reconociendo territorio peligroso cuando lo ve. Don Andrés, no hay ningún malentendido. Hay simplemente consecuencias naturales de decisiones conscientes. Don Joaquín, comprendo su perspectiva como padre, pero quizás podríamos encontrar una solución que beneficie a ambas familias. Diego es un buen muchacho, simplemente cometió un error de juicio. Don Andrés, Diego no cometió un error de juicio, reveló su sistema de valores auténtico. La diferencia es fundamental. Don Joaquín, permítame ser franco. Mi familia ha invertido considerablemente en este matrimonio. Beatriz está acostumbrada a un cierto nivel de vida y Diego ha sido capaz de proporcionárselo gracias a su posición en su empresa. Si esa posición desaparece, ahí estaba la verdad. Los Castellanos habían aprobado el matrimonio de su hija porque Diego tenía acceso a mi patrimonio. Sin ese acceso, el matrimonio perdía su atractivo económico. Don Andrés, comprendo perfectamente su preocupación. Beatriz, efectivamente, tendrá que ajustar sus expectativas de vida al nivel que Diego pueda sostener con sus propios ingresos. Don Joaquín, eso podría crear tensiones en el matrimonio. Don Andrés,
Las tensiones matrimoniales causadas por expectativas económicas irrealistas son responsabilidad de los esposos, no de los suegros. Después de esa conversación, comprendí que había subestimado las ramificaciones de mis decisiones. No solo estaba enseñando una lección a Diego, estaba potencialmente desestabilizando su matrimonio y su posición social dentro de la familia Castellanos. Pero esas eran, precisamente, las consecuencias que Diego había aceptado cuando eligió el crucero sobre la quimioterapia. Un hombre que basa su matrimonio en el patrimonio de su padre debe estar preparado para las consecuencias cuando esa relación paternal se deteriora. Esa noche, mientras Diego disfrutaba su última cena de gala en el crucero, completamente ajeno a que su mundo financiero había cambiado para siempre, yo me sentí en paz por primera vez desde el diagnóstico del cáncer. No era paz por venganza cumplida, era paz por lecciones necesarias finalmente impartidas. El lunes 19 de febrero, día del regreso de Diego de su crucero, amaneció con una ironía perfecta. Yo regresaba del hospital después de mi cuarta sesión de quimioterapia, mientras él regresaba del Mediterráneo después de 2 semanas de lujo financiado por otros. La diferencia era que yo había enfrentado mi realidad con dignidad, mientras que él estaba a punto de descubrir una realidad que había creado con sus propias decisiones. A las 2 de la tarde, mientras yo descansaba en casa recuperándome de los efectos del tratamiento, escuché el sonido inconfundible del Mercedes de Diego estacionándose en mi entrada. Durante los siguientes minutos, observé desde la ventana de mi dormitorio cómo él y Beatriz descargaban maletas llenas de recuerdos de un viaje que había costado más que el salario anual de muchas familias españolas. Diego tenía aspecto bronceado y relajado, exactamente como se ve a alguien que ha pasado 2 semanas sin preocupaciones reales. Beatriz llevaba ropa nueva que evidentemente había comprado durante el viaje, un abrigo de diseñador que reconocí como de la boutique más exclusiva del barco, según las fotos que habían publicado en redes sociales. El timbre sonó a las 2:45. Esperé deliberadamente 5 minutos antes de abrir la puerta, no por maldad, sino porque quería estar completamente compuesto para la conversación que definiría nuestro futuro familiar. «Hola, papá», me saludó Diego con una sonrisa forzada. «Ya estamos de vuelta, ¿cómo te sientes?» «Hola, Diego, me siento exactamente como debe sentirse un hombre que ha luchado solo contra el cáncer durante 2 semanas mientras su hijo se divertía en el Mediterráneo». Su sonrisa desapareció inmediatamente. Beatriz desvió la mirada hacia el jardín, evidentemente incómoda con el nivel de tensión que se percibía en el ambiente. «Papá, esperaba que hubiéramos superado este tema. El viaje ya terminó. Ahora estoy aquí completamente disponible para apoyarte». Diego, efectivamente el viaje terminó. Y también terminaron muchas otras cosas. Los invité a pasar al salón, donde había preparado cuidadosamente todos los documentos que Diego necesitaría revisar. Notificaciones de cancelación de seguros, cartas de bancos informando sobre cambios en cuentas corporativas y copias de los registros mercantiles de mi nueva empresa. Diego, durante tu ausencia tomé decisiones empresariales importantes que afectan directamente tu futuro económico. Quiero explicártelas con la misma claridad que tú me explicaste por qué el crucero era más importante que mi quimioterapia. Diego se sentó lentamente, comenzando a comprender que esta conversación no sería la reconciliación familiar que había esperado. Primer punto. Como ya sabes, cancelé todas tus tarjetas corporativas y tu seguro médico empresarial. Estos beneficios eran cortesías familiares, no derechos contractuales. Papá, ya hablamos de eso por teléfono. Podemos renegociar esos temas. Diego, no hay nada que renegociar. Segundo punto. Eliminé tu autorización para representar comercialmente a Distribuciones Morales. Ya no puedes comprometer a mi empresa en ningún tipo de acuerdo o promesa. Beatriz miró a Diego con sorpresa. Evidentemente, él no le había contado sobre el incidente con los empresarios sevillanos durante el crucero. Tercer punto, y el más importante. Creé una nueva empresa donde he transferido todos los contratos lucrativos de Distribuciones Morales. La empresa original,
donde tú figuras como sucesor, conserva únicamente contratos de bajo valor. ¿Qué significa contratos de bajo valor?, preguntó Diego con voz temblorosa. Ramón había preparado un resumen financiero que resumía perfectamente la situación. Significa que la empresa que heredarías genera aproximadamente 300.000 euros anuales en facturación, comparado con los 2.100.000 euros que facturaba anteriormente. Diego palideció visiblemente. Beatriz se puso de pie y comenzó a caminar nerviosamente por el salón. «Papá, eso es imposible. No puedes destruir mi herencia por unas vacaciones». «Diego, no destruí tu herencia. La redefiní. Todavía heredarás una empresa, simplemente una empresa que refleja tu contribución real a su desarrollo». «Pero papá, durante años he trabajado para esa empresa. He mantenido relaciones con clientes. He representado el nombre familiar». Le entregué la carpeta con todos los registros financieros que había estado analizando. «Diego, aquí tienes documentación completa de tu trabajo para la empresa. 342.000 euros en gastos de representación sin generar un solo contrato nuevo, 54.000 euros anuales en comisiones por ventas que yo negocié y 276.000 euros en seguros médicos pagados por la empresa durante 10 años. Diego revisó los documentos con creciente desesperación. Por primera vez en su vida adulta, estaba viendo números concretos que cuantificaban exactamente cuánto había vivido a expensas de mi trabajo. «Pero papá, soy tu hijo. Todo esto debería ser patrimonio familiar compartido». «Diego, ser mi hijo te daba derecho a mi amor, mi apoyo y mi orientación. No te daba derecho a explotar económicamente mi trabajo sin contribuir equivalentemente al esfuerzo». Beatriz finalmente habló, y su voz contenía una frialdad que nunca había escuchado antes. «Don Joaquín, esto afectará a nuestros planes familiares. Tenemos compromisos económicos basados en expectativas de ingresos que Diego ya no podrá cumplir. Beatriz, esos compromisos económicos deberían haberse basado en los ingresos reales de Diego, no en su acceso al patrimonio de su padre. Pero don Joaquín, mis padres esperaban que Diego mantuviera cierto nivel de vida. Hemos hecho inversiones familiares conjuntas basadas en esas expectativas». Ahí estaba la confirmación de lo que había sospechado. El matrimonio de Diego estaba estructurado como una alianza económica entre familias, no como una unión basada en amor independiente del estatus financiero. Diego comenzó a implorar con una desesperación que nunca había visto en él. «Papá, por favor, puedo cambiar. Puedo demostrar que valoro la familia sobre todo lo demás. Dame una segunda oportunidad». «Diego, efectivamente puedes cambiar y efectivamente puedes tener una segunda oportunidad. Pero esa oportunidad requiere que demuestres cambio real durante años, no que prometas cambio durante minutos». Le expliqué las condiciones del fideicomiso. 5 años demostrando valores familiares genuinos, presencia constante durante crisis, contribución económica personal a emergencias familiares y desarrollo de independencia profesional real. «Diego, tu herencia completa sigue existiendo. Simplemente ahora tienes que merecerla, no solo heredarla». Diego se derrumbó emocionalmente. Por primera vez desde la infancia, lloraba sin control delante de mí. «Papá, lo siento. Cometí un error terrible. Debí haber estado contigo durante la quimioterapia». «Diego, no cometiste un error. Tomaste una decisión que reveló tus verdaderas prioridades. Ahora vives con las consecuencias de esa revelación». 6 meses después, el viernes 15 de agosto de 2024, completé mi última sesión de quimioterapia en el Hospital La Paz. Patricia Sánchez Moreno, mi enfermera de confianza, desconectó por última vez la vía intravenosa con una sonrisa genuina de satisfacción profesional. Don Joaquín oficialmente ha completado su tratamiento. Los análisis más recientes muestran remisión completa. Su oncólogo está muy satisfecho con los resultados. Me quedé sentado en silencio durante unos minutos, procesando no solo la victoria médica, sino también la transformación personal que había experimentado durante estos meses. El cáncer había sido vencido, pero más importante aún, había aprendido lecciones sobre familia, lealtad y dignidad personal
que nunca habría descubierto en circunstancias normales. Durante estos 6 meses, Diego había intentado múltiples aproximaciones para restaurar nuestra relación, y más específicamente, para recuperar su acceso a mi patrimonio. Cada intento había revelado más claramente su incapacidad fundamental para comprender la diferencia entre remordimiento genuino y manipulación calculada. En marzo había llegado a mi casa con Beatriz y su primera nieta, Sofía, de apenas 6 meses de edad. Su estrategia era obvia: usar la emoción del abuelo para ablandar mi posición empresarial. Papá, Sofía necesita estabilidad económica. No podemos darle la educación y las oportunidades que merece si mi situación financiera sigue siendo tan precaria. Había respondido con la misma claridad que mantenía desde febrero. Diego, Sofía necesita un padre que entienda que la estabilidad económica se construye con trabajo propio, no con herencias no merecidas. En abril había intentado el enfoque profesional. Había conseguido un nuevo trabajo en una empresa de consultoría financiera, con un salario decente, pero significativamente inferior a los ingresos que había disfrutado viviendo de mi patrimonio. Papá, mira, estoy construyendo mi carrera independiente. ¿No es esto exactamente lo que querías que hiciera? Diego, construir una carrera independiente es lo mínimo que se espera de cualquier adulto. No es un logro excepcional que merezca recompensa patrimonial. En mayo, había llegado acompañado de un psicólogo familiar, el doctor Esteban Ruiz Morales, quien intentó mediar en nuestro conflicto. Don Joaquín, desde una perspectiva terapéutica, mantener castigos prolongados puede ser contraproducente para la sanación familiar. Doctor Ruiz, desde una perspectiva empresarial, mantener consecuencias consistentes es fundamental para modificar comportamientos destructivos. Pero el intento más revelador había ocurrido en junio, cuando Diego llegó con documentos médicos certificando que yo había estado bajo estrés emocional severo durante mi tratamiento contra el cáncer, y que por tanto mis decisiones patrimoniales podrían considerarse influenciadas por inestabilidad psicológica temporal. Papá, consulté con abogados especialistas en derecho sucesorio. Existe precedente legal para impugnar modificaciones testamentarias realizadas durante crisis médicas. Ese día comprendí definitivamente que Diego jamás aceptaría la validez de las consecuencias que había enfrentado. Para él, mi cáncer no había sido una oportunidad perdida para demostrar lealtad familiar. Había sido una ventana de vulnerabilidad psicológica que invalidaba mis decisiones empresariales. Diego, efectivamente puedes intentar impugnar legalmente mis decisiones. Fernando Torres estructuró toda la documentación precisamente anticipando esa posibilidad. Pero antes de proceder, deberías preguntarte qué tipo de hijo demanda judicialmente a su padre por modificar su herencia. Durante todo este tiempo, mi nueva empresa había prosperado extraordinariamente. Sin las complicaciones de beneficiarios no productivos, había podido expandir operaciones, contratar personal más calificado y desarrollar contratos internacionales que generaban ingresos superiores a los 3 millones de euros anuales. Más importante aún, había desarrollado relaciones genuinas con personas que valoraban mi presencia por razones auténticas, no financieras. Mi vecina Isabel se había convertido en una compañera constante, acompañándome a citas médicas cuando mi energía estaba baja. Mi contador Ramón había demostrado lealtad profesional excepcional, trabajando horarios extensos para asegurar el éxito de la nueva estructura empresarial. Incluso Patricia, mi enfermera, había establecido una amistad que trascendía la relación médico-paciente. Esta red de apoyo genuino me había enseñado que la familia verdadera no se define por lazos sanguíneos, sino por presencia constante durante momentos difíciles. El último intento de Diego había ocurrido la semana anterior, el viernes 8 de agosto. Había llegado solo, sin Beatriz, con aspecto demacrado y evidentemente estresado. «Papá, mi matrimonio está en crisis. Los padres de Beatriz están presionando para que nos divorciemos porque ya no puedo mantener el estilo de vida que esperaban para su hija. Diego, lamento escuchar eso. El divorcio es siempre doloroso, especialmente cuando hay nietos involucrados.
Papá, puedes evitarlo. Si reactivas mis beneficios empresariales, mi matrimonio se salvará. Sofía crecerá en una familia estable. Diego, un matrimonio que depende de los beneficios empresariales del abuelo no es estable. Es financieramente dependiente, que es completamente diferente. Pero papá, ¿qué ganas manteniendo esta situación? ¿Vas a morir solo y amargado solo para probar un punto? Esa pregunta me había obligado a reflexionar profundamente. ¿Era terquedad senil, venganza prolongada o principios educativos necesarios? La respuesta llegó esa mañana, mientras salía del hospital después de mi última quimioterapia. Un hombre joven me detuvo en el estacionamiento. Disculpe, ¿es usted Joaquín Morales? Sí, ¿en qué puedo ayudarle? Soy Carlos Herrera Mendoza, hijo de Aurelio Herrera, el empresario sevillano que conoció a su hijo durante el crucero. Mi corazón se aceleró. Después de 6 meses, las repercusiones de aquel viaje seguían apareciendo. Mi padre me pidió que lo contactara porque está genuinamente interesado en establecer negocios con su nueva empresa. Pero también me pidió que le dijera algo personal. Quedó muy impresionado con su integridad empresarial cuando le explicó honestamente la situación de su hijo, en lugar de permitir que se cerrara un contrato basado en información falsa. Carlos, agradezco el interés de tu padre, pero me gustaría entender mejor qué quiere decir con integridad empresarial. Don Joaquín, mi padre dice que conoce empresarios que habrían permitido que sus hijos cerraran contratos fraudulentos con tal de obtener beneficios económicos inmediatos. Usted eligió proteger su reputación profesional por encima de los intereses financieros de su familia. Eso es extremadamente raro en el mundo empresarial actual. Esa conversación me confirmó que había tomado las decisiones correctas. No estaba castigando a Diego por venganza personal. Estaba protegiendo la integridad de 40 años de trabajo honesto. Esa tarde, cuando llegué a casa después de mi última quimioterapia, encontré un sobre bajo mi puerta. Era una carta de Diego, escrita a mano, con su letra cuidadosa de siempre. Papá, hoy cumples 6 meses de tratamiento exitoso contra el cáncer. Quiero que sepas que, independientemente de nuestras diferencias, me siento orgulloso de tu fortaleza. También quiero pedirte perdón, no por el crucero, porque sé que ya no importa, sino por no haber entendido antes que tu amor nunca fue condicional. Pero tus beneficios económicos sí debían serlo. Voy a construir mi propia vida sin esperar nada de ti, pero esperando que algún día puedas estar orgulloso del hombre en que me convierta. Tu hijo, Diego. Esa noche, por primera vez en 6 meses, lloré. No de tristeza, sino de esperanza. Quizás mi hijo finalmente estaba comenzando a comprender las lecciones que había tratado de enseñarle. La batalla contra el cáncer había terminado exitosamente. La batalla por enseñar valores auténticos a mi hijo acababa de comenzar realmente. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.